Pilares presenta Radio Pilares, las voces de la Ciudad de México. Un proyecto de Pilares en Foco. Radio Pilares. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de quien las emite. ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos a Mix de Emociones. Soy J333 y hoy los invito a un viaje por el fascinante universo de nuestras emociones. Aquí, en este espacio, exploraremos juntos esas sensaciones que a veces nos llenan de alegría, nos sumergen en la tristeza, nos impulsan con la ira o nos detienen con el miedo, porque, al final del día, todos somos un mix de emociones. Y en este programa vamos a descubrir cómo podemos vivirlas, entenderlas y manejarlas mejor. Así que, siéntate, relájate y acompáñame mientras navegamos por este mar de emociones. Hoy, el tema del día es explorando las emociones humanas. Y como primera emoción que todos identificamos, tenemos la emoción de la felicidad. Y vamos a decirnos, ¿qué es la felicidad? Es ese estado de bienestar profundo que sentimos cuando todo parece estar en su lugar. Es cuando nuestra mente y corazón se encuentran en armonía. Cuando estamos contentos con lo que somos y lo que tenemos. La felicidad no es una meta lejana, sino una experiencia que puede manifestarse en los pequeños momentos cotidianos. En una sonrisa, en un abrazo o en la satisfacción de un logro. La felicidad podemos cultivarla en nuestras vidas. Esta pequeña historia nos dice que un día un hombre salió de su casa con la firme intención de encontrar la felicidad. Caminó durante días, semanas y hasta meses, preguntando a todos los que encontraba en su camino: ¿dónde puedo encontrar la felicidad? Algunos le decían que debía buscarla en el éxito, otros en el amor y otros en los placeres de la vida. Pero cada vez que creía acercarse, la felicidad parecía alejarse más. Cansado y sin respuesta, decidió regresar a su hogar. Al llegar, vio a su familia esperándolo con una cena sencilla, pero preparada con cariño. Mientras cenaba, rodeado de risas y conversaciones amables, el hombre se dio cuenta de algo. Había pasado todo este tiempo buscando la felicidad en lugares lejanos, cuando todo lo que necesitaba para sentirse feliz estaba justo ahí, en su hogar, en los pequeños momentos compartidos con las personas que amaba. Y esto nos hace reflexionar. A veces, como el hombre de nuestra historia, creemos que la felicidad es algo que debemos buscar incansablemente, como si estuviera en un lugar remoto o dependiera de grandes logros o posesiones materiales. Pero la verdad es que la felicidad está más cerca de lo que pensamos. Está en los detalles cotidianos, en el tiempo que pasamos con las personas que nos importan, en las cosas simples que a menudo damos por sentadas. La felicidad no siempre viene en forma de eventos extraordinarios. Muchas veces se esconde en lo ordinario, en una conversación sincera, en una tarde tranquila o en la satisfacción de haber hecho algo con amor. Quizás la verdadera clave de la felicidad es aprender a apreciarla donde ya está, en lugar de buscarla desesperadamente en otros lugares. Así que, en lugar de esperar a que lleguen grandes momentos, te invito a mirar a tu alrededor y preguntarte, ¿qué cosas simples te hacen feliz hoy? Porque tal vez, como en la historia, la felicidad ya está presente en tu día y en tu vida. Y algo que a mí me llena de felicidad en lo personal es tocar mi instrumento. Yo toco el bajo y hay veces que encuentro mucha inspiración en los pequeños momentos, al despertar, al ver la luz del día. Muchas veces no valoramos esas pequeñas cosas que en nuestra vida nos hacen ser felices. En lo personal, a mí me llama mucho la atención la música. El escuchar música, el representar la música, el tocar la música. Siempre las notas son una esperanza para mí, una forma de salir de la vida cotidiana,
una forma de expresar lo que estoy sintiendo en ese momento. Pero aquí vamos a hablar sobre ti. ¿Qué es lo que te llena a ti de felicidad? A lo mejor el pararte a bañar, el tomar un café, el tomar ese cereal que te gusta. No lo sé. Simplemente tú puedes decir qué es lo que te hace feliz. Y cerramos estas historias con: la felicidad siempre la encuentras en los lugares menos indicados, en los momentos menos inesperados. La felicidad siempre va a estar en nosotros. Pasamos al siguiente segmento, que es la tristeza. Es esa emoción que nos envuelve cuando algo no sale como esperábamos o cuando enfrentamos una pérdida. Es un sentimiento profundo de melancolía o vacío que nos recuerda que somos humanos, que sentimos y que nos importa lo que ocurre a nuestro alrededor. Aunque a menudo tratamos de evitarla, la tristeza también tiene su lugar en nuestras vidas. Nos invita a la introspección, a procesar lo que estamos viviendo y con el tiempo a encontrar consuelo. Hoy vamos a explorar esta emoción que, aunque difícil, también forma parte de nuestro crecimiento emocional. Y vamos a continuar con una pequeña historia. Había una mujer llamada Laura que había perdido a su mejor amiga de la infancia. Durante años habían compartido risas, sueños y aventuras. Pero un día su amiga se fue, dejando un vacío inmenso en el corazón de Laura. Al principio, Laura intentó seguir adelante sin mostrar su tristeza. Se sumergió en su trabajo y en su vida cotidiana, tratando de ignorar el dolor que sentía. Pero cada vez que pasaba por lugares que solían visitar juntas o veía algo que le recordaba a su amiga, la tristeza volvía más fuerte que nunca. Un día, exhausta de luchar contra sus emociones, Laura decidió no seguir ocultando su tristeza. Se permitió llorar, recordar y hablar sobre su amiga. Y aunque el dolor seguía allí, poco a poco fue sintiendo que al aceptar su tristeza, también comenzaba a sanar. Muchas veces la tristeza nos inunda, nos deprime, nos lleva a un estado en el cual nos oculta todo lo que podemos ver, todo lo bueno que podemos expresar. Pero si no expresamos esas emociones de tristeza, nos va a llevar a una locura, la cual esa locura nos va a llevar a hacer cosas que sanamente no podemos contemplar como buenas. Y la historia de Laura nos muestra algo importante. La tristeza es una parte inevitable de la vida. Muchas veces intentamos huir de ella o esconderla, pensando que ser fuerte significa no sentir dolor. Pero la tristeza es una emoción natural que surge cuando algo o alguien que amamos se pierde o cambia. No es un signo de debilidad, sino de que hemos amado profundamente. Aceptar nuestra tristeza no significa que nos estemos rindiendo al dolor, sino que estamos dándonos el permiso de sentir y procesar lo que estamos viviendo. Y al hacer esto, estamos abriendo el camino para la sanación y el crecimiento. La tristeza también nos enseña a valorar lo que tenemos y a ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás. Así que, si hoy te sientes triste, recuerda que no estás solo, es parte de ser humano. Y aunque ahora duela, la tristeza también puede llevarnos a una mayor comprensión de nosotros mismos y a una paz renovada con el tiempo. Yo les voy a compartir una pequeña historia que pasé, que me llevó a una tristeza muy profunda. Yo no supe superar la pérdida de un familiar muy querido cercano. Me llevó a una tristeza muy profunda, tanto que no quería ni pararme, no quería ni siquiera levantarme de cama. Y siempre recibía mensajes de familiares. Mis papás iban a mi cuarto a tratar de pararme, pero yo en mi necedad de no querer llorar o sentirme fuerte, me deprimía más y más, a tal grado de que no sabía cómo salir de ahí. Sin embargo,
un día quise experimentar de nuevo la música. Intentaba componer una melodía y esta melodía me llevaba a más tristeza, pero a la vez esa tristeza me ayudaba a llorar, a sacar eso que tenía dentro, esa tristeza que me había puesto y que no quería que a nadie me ayudara. La música fue mi fiel compañera en ese entonces y a partir de ahí empecé a salir de mi cuarto, empecé a comer, empecé a compartir esa tristeza con mis familiares me ayudaron, mis amigos me ayudaron a salir de esas depresiones y eso fue lo que me ayudó a no encerrarme. Si te sientes triste, no te encierres solo, busca ayuda, trata de sentir confianza con personas que de verdad te demuestren que les importas. Eso te va a ayudar a sanar, te va a ayudar a llevar de la mano esa tristeza y a partir de ahí vas a después recordarla con mucho amor, mucho cariño. Y es lo que siempre nos va a ayudar a salir adelante de toda esa depresión, de toda esa tristeza que tengamos en ese momento. Así es que si estás en ese momento de tristeza, de depresión, sal con amigos, sal con familiares. Eso te va a ayudar a salir de esas depresiones. El siguiente segmento es la ira. Y esta es una emoción intensa que surge cuando algo nos frustra, nos hiere o sentimos que hemos sido tratados injustamente. Es esa sensación de enojo profundo que, en ocasiones, parece difícil de controlar. La ira es parte natural de nuestra gama emocional, pero si no la manejamos de manera adecuada, puede llevarnos a actuar impulsivamente o decir cosas de las que después nos arrepentimos. Hoy vamos a explorar esa emoción poderosa, cómo nos afecta y cómo podemos aprender a gestionarla de manera constructiva. Y vamos a llevar esta experiencia de la ira con un pequeño cuento que encontré. Juan era un hombre trabajador y dedicado, pero últimamente sentía que todo lo frustraba. El tráfico, los problemas en el trabajo e incluso las cosas pequeñas en casa. Todo le hacía explotar. Un día después de una discusión con su jefe, llegó a casa y sin razón aparente, descargó su enojo con su hijo, gritándole por un error menor. Esa noche, al ver la tristeza en los ojos de su hijo, Juan se dio cuenta de lo que había hecho. Se sintió culpable, no solo por herir a alguien que amaba, sino porque la ira lo había llevado a actuar de una manera que no era fiel a quien era realmente. Decidió que era hora de enfrentar su enojo, no con más ira, sino con comprensión y paciencia. Se dio cuenta de que la ira no tenía que controlarlo y que podía aprender a manejarla antes de que lastimara a los demás. Y esta pequeña historia de Juan nos recuerda algo crucial. La ira es una emoción poderosa y si no somos conscientes de ella, puede tomar control de nuestras acciones. Todos hemos tenido momentos en los que el enojo nos domina, pero lo importante no es evitar sentir ira, sino aprender a gestionarla. La ira es una señal de que algo en nuestra vida necesita atención o cambio, pero responder con agresión solo agrava la situación. Manejar la ira no significa reprimirla o ignorarla, sino encontrar maneras saludables de expresarlas. Puede tomarse un tiempo para calmarse, hablar de lo que nos molesta o buscar soluciones a los problemas que nos frustran. La ira puede ser transformada en algo positivo cuando la usamos como una oportunidad para crecer, mejorar nuestras relaciones y encontrar paz interior. Así que la próxima vez que sientas que la ira comienza a aparecer, recuerda, tienes el control de cómo reaccionar. La clave está en pausar, reflexionar y decidir cómo canalizar esa energía de manera constructiva. Y algo que me ayuda siempre a controlar la ira es cuando estoy en el tráfico y alguien se me cierra de una manera muy imprudente, o que las motos luego se cruzan sin pensar en
en si el carro tiene buenos frenos o si está muy atento al conducir. Es pensar en si la otra persona está pasando por algo. Porque muchas veces las personas inconscientemente se ponen a manejar cuando alguien en casa está enfermo o cuando tienes que llevar a alguien al hospital, pero muchas veces no nos ponemos a pensar en esa parte de que si la otra persona lleva prisa por X o Y razón. Lo más razonable sería nada más tocar el claxon y decirle, oye, ¿tienes prisa o algo así? Pero de una manera educada, para saber y comprender si esa persona tiene algo en la mente, o si lo despidieron de su trabajo, o si debe de llevar un pedido urgente. Nosotros no sabemos eso. Simplemente debemos de ser comprensivos y hacer que la ira no nos consuma. Hacer que ese enojo no se vuelva tan grave si es un error menor o si es un error mayor. Saber cómo solucionarlo, no presionarte. No tomar las presiones que te pone el jefe, sino de llevar las cosas con calma. Obviamente debemos de ponerle prisa si ese trabajo es urgente. No digo que no debemos de hacerlo todo rápido, sino digo que debemos pensarlo, analizarlo y debemos de solucionar todas esas cosas para que nosotros podamos llevar esa parte de la ira a un lugar en el cual pueda tener esa parte de nosotros una pequeña paz. Porque nunca sabemos si las otras personas tienen problemas en casa o si tienen problemas personales o si les dieron una mala noticia. No sabemos. Por eso hay que ser siempre comprensivos. Y de esta manera cierro esta parte diciendo, tómate tu tiempo, respira profundamente y sé comprensivo. Vamos a este último segmento, que es el miedo. Es una emoción primaria que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. Es esa sensación que aparece cuando percibimos una amenaza o peligro, real o imaginario. El miedo puede paralizarnos, hacer dudar o evitar situaciones que nos generan inseguridad. Sin embargo, el miedo también tiene su propósito. Es una señal de alerta que nos invita a estar preparados o protegernos. Hoy vamos a profundizar en esta emoción, cómo nos afecta y cómo podemos aprender a enfrentar nuestros miedos para no dejar que nos controle. Y esta pequeña historia que encontré en internet dice, Clara siempre había soñado con ser cantante, pero había algo que la detenía, el miedo al subirse a un escenario. Cada vez que tenía la oportunidad de mostrar su talento frente a otros, sentía que sus manos temblaban, su voz se apagaba y su mente se llenaba de pensamientos de fracaso. Un día, una amiga cercana le inscribió en un pequeño concurso de canto local sin decirle nada. Cuando Clara se enteró, sintió que el miedo la invadía, pero su amiga le dijo algo que no olvidaría. El miedo siempre estará ahí, pero tú decides si lo enfrentas o dejas que te controle. Con el corazón acelerado, Clara decidió enfrentar su miedo. Subió al escenario con el mismo temor de siempre, pero esta vez, en lugar de huir, decidió cantar. Al final, no solo había superado su miedo, sino que también descubrió que su pasión por la música era más fuerte que cualquier temor. Y esta pequeña historia de Clara nos recuerda que el miedo es una emoción natural que todos sentimos. Puede ser el miedo al fracaso, al rechazo o incluso a lo desconocido. Pero lo importante no es tratar de eliminar el miedo, porque es parte de nuestra vida. Lo que realmente importa es cómo respondemos a él. El miedo, aunque es incómodo, también nos da la oportunidad de crecer. Cada vez que lo enfrentamos nos hacemos más fuertes y descubrimos capacidades en nosotros mismos que antes desconocíamos. No se trata de no sentir miedo, sino de no dejar que ese miedo nos paralice. Enfrentar nuestros miedos no siempre es fácil, pero al hacerlo nos abrimos a nuevas experiencias y oportunidades. Así que la próxima vez que sientas miedo, pregúntate, ¿qué es lo que realmente está deteniéndote? Y recuerda, detrás de ese miedo
puede estar el logro de algo grande que aún no has descubierto. Yo, en lo personal, siento miedo por las alturas. Y una vez me metí a un trabajo que requería de que yo me subiera a antenas de Telcel. Y esas antenas estaban a más de 70 metros de altura. Un día un amigo que estaba conmigo en el trabajo me dijo, ¿vas? Y yo le ponía pretexto. Pero él me dijo, si tú no vas a enfrentar el miedo, pues tendrás que enfrentar el miedo al desempleo, porque si no te atreves a esto, pues van a encontrar a alguien que haga este trabajo. Y yo sentía miedo porque era mi primer trabajo y porque eran una altura muy grande, era una antena de 70 metros sobre un cerro. Y ahí fue cuando dije, bueno, voy a hacerlo, y me enfrenté a ese miedo. Cuando vi alrededor de esa antena, vi esos paisajes tan hermosos que fue una impresión muy grande para mí. Y cada vez quería subir más antenas, porque a mí siempre me tocaban antenas que estaban en pueblos, que estaban en lo más lejano y tenían unas vistas increíbles. Y de ahí decidí enfrentar ese miedo y ver lo maravilloso de los paisajes, a entenderme un poco más en esa parte de los paisajes. Y de ahí también descubrí que puedo tener como un pequeño don a la fotografía. No soy un experto, pero más o menos sé manipular los efectos para que se vea una vista increíble. Y eso me motivó a seguir adelante en ese trabajo. Y de verdad, uno nunca sabe a lo que se enfrenta. Igual, cuando empecé a tocar en pequeños foros el bajo, yo sentía un miedo muy inmenso. Y un día yo me quedé con mis amigos en un evento y ellos me incitaron a subirme al escenario porque no soy tan malo tocando, pero sé improvisar en algunas notas. Y esas improvisaciones son las que a veces les gustan a mis amigos. Y me acuerdo muy bien de ese día que decidí enfrentarme a ese miedo del pánico escénico. Y muchas personas aplaudieron después de que di unas canciones que de verdad a mí me gustan mucho. Y de ahí decidí que también debo de seguir escribiendo canciones, porque ahí interpreté varias canciones que tenían mi depresión. Y esas canciones ayudaron a personas igual. Escribía letras y esas letras llenaban a esas personas. A mí me da miedo grabarlas, pero sé que en algún momento voy a superar ese miedo y voy a subir esas canciones para ver cómo ayudan las demás personas a superar esas depresiones, a superar esos miedos, porque también me acuerdo que hice una canción acerca de cómo enfrentar ese miedo a las alturas, en mi caso, y cómo puede ayudarte esas canciones, esas melodías a superar todos esos miedos. Y damos por terminada este último segmento del miedo y vamos a una conclusión del programa. En Mix de Emociones exploramos el mundo interior que todos compartimos, desde la felicidad y la tristeza hasta la ira y el miedo. A través de estas historias y reflexiones, buscamos ofrecer un enfoque accesible y realista sobre estas emociones, invitando a nuestros oyentes a reflexionar sobre sus propias experiencias, porque, en resumen, la felicidad presentada como algo que no siempre se encuentra en grandes logros puede resonar con nuestros oyentes al mostrar que está presente en los pequeños momentos cotidianos. De igual manera, la tristeza es tratada como una experiencia común y necesaria para el crecimiento emocional, ayudando a normalizar en nuestras vidas todo. La ira, aunque natural, puede ser gestionada de manera saludable, promoviendo el autocontrol y el desarrollo personal. Y el miedo, un reto inevitable, se convierte en una oportunidad para superar barreras y descubrir nuevas fortalezas. Y en este programa se busca hacer un espacio donde las emociones sean entendidas, aceptadas y, sobre todo, donde aprendamos a vivir con ellas de manera constructiva. Así es, Mix de Emociones, un viaje emocional guiado por J333 para conectarnos con lo más profundo de nuestro ser. Y esto nos lleva a una reflexión final.
Las emociones son parte de la vida. Aprendamos a entenderlas y a manejarlas. Nos vemos en el siguiente programa, que vamos a profundizar más de estas emociones.